Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que aquí en medio de la sala de redacción los periodistas y editores discutimos los temas y enfoques de nuestras noticias para nuestra edición digital e impresa del día de mañana. Hoy es miércoles 24 de octubre, mi nombre es Carlos Solano y en ausencia de Andrés Mompotes los temas de los que hablaremos son los recobros de las EPS, ataques con correos bomba en Estados Unidos, los sueldos de los presidentes de Latinoamérica y la primera función del Circo del Sol. Sean ustedes bienvenidos. La clave de las noticias. El tema clave a esta hora en la sala de redacción, hay diferentes temas importantes, pero este llama mucho la atención por las características de lo que ha significado. Se habla de unos correos bomba que habrían sido dirigidos como ataques a diferentes personajes de la política en Estados Unidos. Entre ellos estarían Hillary Clinton, Barack Obama. Sin embargo, a esta hora de la tarde se están definiendo si realmente fueron ataques o no, es lo que entiendo. Sandra Ramírez, de la sección internacional, nos quiere contar un poco los detalles que se saben hasta el momento y que sin duda pues llaman mucho la atención porque están circulando fotos en internet, muchos rumores también. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo cierto hasta el momento de estos supuestos ataques? Así es, Carlos. Pues bueno, lo que son los hechos definitivos es que se supo esta mañana, se conoció que varios paquetes habían sido interceptados por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y que estos paquetes tenían destinatarios, como usted lo mencionó, al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la que fue su secretaria de Estado, Hillary Clinton, también candidata presidencial en el 2016 en los Estados Unidos, al canal de televisión CNN, que ha sido muy crítico con relación al cubrimiento que se ha hecho de la presidencia de Donald Trump, y digamos que tienen en común que las características son similares a uno que se había interceptado el lunes y que había sido enviado para George Soros, que es un multimillonario que también ha sido una de las personas que ha financiado las campañas de Clinton. Eso es lo que se sabe hasta el momento. ¿Qué pasó? Por supuesto, esto prendió las alarmas en los Estados Unidos y no hay que olvidar que esto ocurre también a 2 semanas de las elecciones legislativas que son claves en los Estados Unidos porque es donde se va a determinar quién se va a quedar con el control del Senado y de la Cámara Baja. Los republicanos, que son el partido de Donald Trump, o los demócratas, que son precisamente del partido de Barack Obama y de Hillary Clinton. ¿Qué tienen en común estos 3 personajes? Bueno, Hillary Clinton, Barack Obama, son 2 personajes que han liderado toda la oposición desde que Trump está en la presidencia. Justamente Barack Obama, digamos que rompió un poco el protocolo de no hacer campaña después de dejar la Casa Blanca y está tratando de motivar a la gente para que vote, digamos, en las elecciones legislativas y para tratar de restablecer un poco el sentido de la democracia. El presidente Donald Trump, ¿qué dijo? Dijo que Estados Unidos no tiene espacio para este tipo de terrorismo político. Claro. Sin embargo, los analistas lo que plantean es que esto es el resultado de la polarización tan grande que hay en el país precisamente desde que Trump llegó a la presidencia. Dicen también, mire, lo que está ocurriendo ahorita es una prueba también de que se pasó de la intolerancia a la violencia, porque fíjese que ha venido también escalando el tema del discurso. El mismo Trump se había llamado nacionalista hace un par de días en un evento también de una campaña de uno de sus candidatos del Partido Republicano y digamos que también ha sido muy crítico, no solamente con el rol de CNN como medio de comunicación, con otros medios también, sino también con Barack Obama y con Hillary Clinton. ¿Y qué más nos dicen los analistas? Mire, hay que tener en cuenta que el discurso más grande de violencia y de polarización viene precisamente desde la Casa Blanca. Entonces, de una u otra manera, si bien el presidente Donald Trump está tratando de decir que el país necesita unidad, que este tipo de cosas no se permiten, también es cierto que el Partido Republicano hasta este momento no se ha pronunciado a propósito de estos hechos. Están investigando qué fue lo que pasó. Se sabe que los artefactos se los llevaron a la sede del Servicio Secreto para investigar también. Se ha hablado de que son fabricados o que fueron fabricados de manera manual y bueno, hay que esperar un poco más qué se desarrolla, qué más información sale al respecto. Ok, las fotos que están circulando en redes son reales, es decir, hay un sobre con un dispositivo plástico muy extraño, que pareciera como
detonador de algo, también se hablaba de polvo blanco en otro sobre. Digamos que en este tipo de casos y con todo lo que ha venido pasando con redes sociales, están tratando de manejar la situación con pinzas. CNN había había compartido una de esas fotos precisamente en su cuenta de Twitter, pero también no hay que desconocer que han salido distintos rumores, como por ejemplo que los paquetes también habían llegado a la Casa Blanca cuando eso en realidad no fue así. Entonces, de nuevo, las autoridades están manejando esto con mucho cuidado para tratar de levantar, digamos, pánico, y por supuesto hay quienes también están empezando, digamos, a cuestionar cómo es posible que pase esto justo 2 semanas antes de lo que son unas elecciones definitivas. Entonces, sí hay imágenes, pero usted sabe, Carlos, que en este tipo de situaciones siempre aparecen diferentes cosas. La recomendación, ¿cuál es? Pues verificar con, claro, digamos, fuentes de información que son creíbles antes de compartir y antes de seguir, digamos, como expandiendo este miedo. Expandiendo el miedo, que definitivamente va a jugar un rol, sobre todo en este momento previo a elecciones y previo a lo que va a pasar políticamente en Estados Unidos, en una época además complejísima, ¿no? Todo este tema del periodista asesinado, sobre el cual Trump obviamente ha jugado también un rol ahí importante en la discusión. Pues seguiremos muy pendientes de lo que se desarrolle. A los lectores los invitamos a seguir la noticia a través del tiempo.com y en nuestra edición impresa, porque evidentemente representa, así no se muestran las fotos, pánico sin duda para mucha gente que está expectante, sobre todo con símbolos como son Barack Obama y Hillary Clinton, ¿no? Claro, por supuesto, porque son finalmente las voces que están tratando de hacer un poco de contrapeso a lo que ha venido siendo la administración de Trump, que recuerde usted también pues ha sido muy fuerte con relación al discurso que ha mandado en contra de los inmigrantes, justamente esta semana con toda la caravana de hondureños que están tratando de llegar a Estados Unidos. El presidente ha sido muy radical en sus posturas, digamos como una posición que va muy, digamos, en contra de lo que ha sido la política de acogida de los Estados Unidos. Lo que usted mencionaba del periodista saudí Jamal Khashoggi, que fue también asesinado y que, digamos, también desde la Casa Blanca hubo un tono muy bajo hasta que ya se sintió la presión internacional con mucha intensidad. Entonces, por supuesto, lo que pase con personajes como Barack Obama, Hillary Clinton y hasta el mismo CNN, que viene siendo un medio de comunicación emblemático para lo que es Estados Unidos, pues es de interés de las personas. De acuerdo, seguiremos muy pendientes, Sandra Ramírez, de la sección internacional, sobre el avance de esta noticia. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. La cifra del día. Y en la cifra, hoy una que pues significa, por supuesto, un golpe para las arcas de la salud en Colombia. Se está hablando de 1.000 millones de pesos, que consistiría el detrimento que ha sido descubierto en torno a recobros irregulares de 10 EPS Alfosiga. Y pues sin duda es una cifra que tal vez no se ve tan grande frente al presupuesto de la salud en general, pero de todos modos significa un ataque a lo que es pues la salud de los colombianos. Milena Zarral, de la sección Justicia, nos va a contar un poco de detalles acerca de lo que significa este detrimento y en qué consistió lo que encontró la Contraloría. Pues así es, Carlos. Esto se deriva de una investigación que hizo la Contraloría General por unas denuncias que en su momento le presentó la Superintendencia de Salud, donde se había encontrado que unas EPS, varias EPS del país, habían hecho unos recobros al Alfosiga por unos medicamentos, tratamientos, procedimientos que según estas instituciones de salud pues no hacían parte del POS y por lo tanto pues podían ser recobrados al Estado. Pero ¿qué pasa? En medio de la investigación la Contraloría empieza a hacer este cruce de cuentas sobre qué era concretamente lo que le estaban cobrando al Alfosiga. Recordemos que pues las EPS, todo lo que está incluido en el POS lo tienen que asumir porque a las EPS el Estado les da un dinero que hace parte del dinero que nos sacan a todos los colombianos de nuestro sueldo mensualmente, que es la unidad de pago por capitación. Todo ese dinero que le llega a las EPS por los
tratamientos, medicinas y demás que está incluido en el POS, ellos lo tienen que asumir, pero lo que no es POS, pues evidentemente ellos lo pueden recobrar al Estado. Y ellos, según esta investigación de la Contraloría, estaban haciendo unos recobros sobre unos procedimientos y medicamentos que sí estaban en el POS y que por lo tanto tenían que ser costeados por ellos y no podían ser recobrados al Estado. Así pues, la Contraloría, después de esta investigación de unos hechos que sucedieron en 2007, 2008, 2009, concluye que en efecto 10 IPS hicieron unos recobros irregulares porque sí hacía parte de ese plan del POS que ellos debían asumir, y así la cifra es de unos 1.000 millones de pesos más o menos que habrían sido recobrados irregularmente al FOSIGA. No es la primera vez que los recobros se convierten en la polémica, en una ventana de posibles actos de corrupción que, digamos, no es la primera vez, se hablaba mucho de los recobros, pero en este caso estamos hablando de casos que se presentaron hacia el 2006, ¿no? Sí, exactamente, son 2006, 2007, 2008 los hechos que está investigando la Contraloría, y como usted lo dice, Carlos, este es un tema que ha sido frecuentemente denunciado, tanto a nivel penal como a nivel fiscal, donde se trata de averiguar eso, qué pasa con esos recobros que están haciendo las EPS y por qué terminan recobrando tratamientos y medicinas pues que sí estaban en el POS, que es el Plan Obligatorio de Salud. Aquí hay algo importante, Carlos, y es que el gremio de las EPS, ASEMI, pues ellos dicen que realmente la cifra es mínima frente al total de recobros que se empezaron a investigar inicialmente. Inicialmente la cifra que se está investigando, dice ASEMI, era de 1.8 billones de pesos y finalmente el detrimento se encuentra sobre esos 1.000 millones de pesos. De todas maneras, independientemente así sea un 1% como ellos dicen, pues son prácticas que la Contraloría dice que no debieron haber sucedido, que no tienen ninguna justificación, porque estas empresas prestadoras o promotoras de salud pues tenían conciencia de cuáles eran los reglamentos y sobre qué precisamente se podrían hacer recobros y sobre qué no. Al ser, como dice Semi, el 1% de lo que se teme que fue ese detrimento, puede pasar que se descubran nuevos a futuro, que esta investigación avance, ¿o estamos hablando de que esto ya es lo que se determinó que...? Este es la cifra, estos 1.000 millones es lo que se determinó después de hacer esa depuración y en efecto es el fallo de primera instancia. Aquí lo que puede pasar es que haya una segunda instancia en la que la Contraloría pues ratifique o haga algún cambio, pero no para volver sobre los 1.8 billones de pesos de los que habla SEMI inicialmente, porque ya la imputación contra estas EPS se hizo sobre unos detrimentos que rondarían esta cifra y por lo tanto pues no es posible, por lo menos, que dentro de esta investigación y dentro de este fallo pues aumente esta cifra por ahora. Ya tendría que ser una investigación nueva sobre años diferentes, mirar qué pasó antes, qué pasó después o qué pasa ahora, porque recordemos pues que ya no existe como tal el FOSIGA, sino que ahorita es el ADRES. Entonces, ¿qué pasaría con este nuevo sistema si sobreviven este tipo de prácticas de hacer recobros que presuntamente, o bueno, en este caso como se encontró, pues no se ajustaron a lo que decían las normas? De acuerdo, en el tiempo.com a esta hora tenemos un artículo en el que explica, por ejemplo, el caso de cada EPS involucrada, cuántos serían los montos relacionados por el tema de recobros. Milena Zarralde, de la sección Justicia, muchas gracias, y sin duda este es un tema fundamental para nuestros lectores porque afecta al bolsillo directo y además a la salud de los colombianos, que cada rato tiene pues nuevos impactos emocionales. Así es, gracias. Muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído a esta hora en eltiempo.com, una galería de fotos que nos cuenta unos detalles, unos datos bien interesantes acerca de lo que son los sueldos de los presidentes en América Latina. Ana María Puentes de eltiempo.com nos cuenta acerca de lo que ha visto, de los resultados de esta investigación o comparación de datos, y por supuesto nos llama mucho la atención saber cuánto gana el presidente de Colombia, pero sin duda alguna además en comparación con otros países. ¿Cómo está, Ana María? Pues el presidente Duque, la verdad, está bastante bien posicionado. El promedio de salario de los presidentes de América Latina está entre $4.000 y $20.000. Si hacemos la conversión peso-dólares, que fue la moneda para la cual igualamos todos los sueldos, el presidente Duque está alrededor de los $11.000. Él gana en total casi 35 millones de pesos.
Pero pues realmente el que más gana es el de Guatemala, que es el presidente Jimmy Morales, pues que tiene unos datos ahí bien interesantes. ¿Cuánto? ¿Alrededor de cuánto está Jimmy Morales? Jimmy Morales gana $19,300, pero la particularidad de Jimmy Morales es que lo está gastando en cosas que otros presidentes no se han arriesgado. Tenemos el dato de que Jimmy Morales gasta en promedio $4,000 diarios en comida. Entonces le invierte a caviar, a buenas carnes. Ok, se alimenta bien para cumplir su gestión. Bien. ¿Y cuál es el que menos? El que menos es el presidente de Bolivia, Evo Morales. Ajá. Pero pues también tiene que ver con el cambio de la moneda. Claro. Otro de los que menos gana es el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, pues ahí también entra a jugar pues el cambio del bolívar fuerte. Pero pues ahí hay que destacar que a comparación del salario mínimo de los venezolanos, que calculamos que están unos $25, pues la diferencia es grandísima. El presidente Nicolás Maduro gana unos 4.700 más o menos, pero pues comparamos que la gente está ganando entre $3 y $25 mensuales en este país. De acuerdo, entonces tenemos una galería a esta hora en eltiempo.com, es lo más leído a esta hora en eltiempo.com, por supuesto, porque pues a los lectores les interesa mucho este tema y sin duda la comparación nos arroja indicios muy interesantes. ¿Hay otro descubrimiento en torno a esto? Hay otro bien interesante, que es el salario de Sebastián Piñera. Ajá. Él está ganando alrededor de unos $14,000, si no estoy mal, pero pues lo particular de Piñera es que Piñera, antes de llegar a la presidencia, ya era un hombre multimillonario en Chile. De acuerdo. Él es empresario, entonces pues ya venía con una buena fortuna. Entonces son presidentes que está pasando mucho en América Latina. Macri también viene con una muy buena fortuna, pues que se va creciendo tras del hecho pues con que es presidente. De acuerdo, los invitamos entonces a los lectores del tiempo.com a seguir viendo esta galería de fotos que nos arroja unos indicios bien interesantes sobre el movimiento de los presidentes en América Latina. Ana María, muchas gracias, bienvenida al podcast. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. En lo que viene, llega una nueva temporada del Circo del Sol en Bogotá. Jonathan Loaiza, de la sección Cultura y Entretenimiento, nos va a contar un poco acerca de qué esperamos, porque entiendo que pues es ¿qué montaje viene siendo este de los que hemos visto en Colombia? Es número? El quinto montaje desde el debut del Circo del Sol en Colombia, que fue en el 2010 con la obra Kidam. Sí. En esta ocasión regresa, digamos, un poco a las raíces de circo contemporáneo de la agrupación con Amaluna, que es un espectáculo que tiene un gran poder femenino. De hecho, su protagonista la madre de la protagonista es de ascendencia bumanguesa, que es Amanda Sidao, que interpreta a la reina próspera. Todo se desarrolla, digamos, en una gran isla fantástica en la que las mujeres son las que tienen el gran poder. El Circo del Sol había presentado el año pasado Séptimo Día, que era el homenaje a Soda Stereo. Totalmente diferente. Sí, que era una cosa como más musical, más de nostalgia para los fanáticos de la banda. Aquí regresa, digamos, a la espectacularidad que se le conoce. Y con una curiosidad también, esta va a ser la temporada más larga del grupo en todo. ¿Sí? ¿Cuántas funciones? Todo lo que ha presentado. Van a ser casi 2 meses de presentaciones, desde el 25 de octubre, o sea, desde este jueves hasta el 16 de diciembre, que también es una fecha curiosa para un circo, porque usualmente aquí en Bogotá las funciones teatrales llegan hasta un poco menos de la mitad de diciembre, entonces es una apuesta muy arriesgada, con funciones casi todos los días, 6 días de la semana. Y pues nada, hay también que recordar que es muy potente la presencia musical de la obra. De hecho, son mujeres las que integran la banda que se va a presentar en vivo en el espectáculo. Entonces, digamos que casa muy bien con esta época de movimientos, de Me Too, de este tipo de cosas, pero fue un espectáculo que se estrenó hace 6 años. De acuerdo, interesantísimo. Es definitivamente una experiencia muy diferente a la que vivimos el año pasado. ¿Cómo le ha ido en ventas? ¿Sabemos un poco cómo está la recepción de este espectáculo? Pues curiosamente el circo usualmente siempre amplía funciones, porque la gente, digamos, que llegaba al momento y empezaba a comprar cuando ya empezaba la temporada, entonces por eso de alguna manera abren estas funciones tan largas, y con una novedad, que es que lo hacen a través de e-ticket, que es una nueva tiquetera diferente a las que conocemos acá, que son Tu Boleta y Primera Fila principalmente, ¿no? Entonces digamos que las entradas se consiguen a través de esta plataforma, que es mexicana, pero que debuta en Colombia con este espectáculo. De acuerdo, vamos a ver cómo gira este espectáculo, que es
sin duda bien, muy esperado. Ya casi que podemos decir que el Circo del Sol es local, ¿no? Con 5 espectáculos en ¿cuántos años esos 5 espectáculos? Son 5 en 8 años. En 8 años, así que casi pues ya nos volvimos casa del Circo del Sol. Jonathan Loaiza, muchas gracias y estaremos pendientes y buscaremos los detalles a través de nuestros artículos, los artículos que publique sobre este tema. Así será. Y es así como llegamos al final de un nuevo episodio del podcast Al Cierre. Encuéntrenos a través de las principales plataformas digitales de streaming y a través de www.eltiempo.com de lunes a viernes. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.